En la reflexión anterior hablé de la importancia de pasar de las buenas intenciones a las buenas decisiones. Por eso enfaticé la necesidad de establecer una relación viva y personal con el Creador por medio de Jesucristo como la decisión fundamental para aprovechar al máximo cada día de nuestras vidas. Hoy quiero hablar al corazón de quienes por descuido o desobediencia llegamos al punto de perder la armonía o comunión con el Señor. ¿Cuáles señales indican que nos salimos de la ruta y nos alejamos del Señor Jesús, en lugar de seguir caminando de su mano? Ya no orar con el fervor y la satisfacción inicial, la falta de interés por leer, memorizar y estudiar la palabra de Dios, la poca importancia que le damos a las reuniones virtuales o presenciales de la comunidad cristiana a la cual pertenecemos, o el poco o ningún interés porque las personas que nos rodean conozcan el Evangelio, la indiferencia ante el pecado de otros y el propio, la culpabilidad, la pérdida del gozo, la irritabilidad y el desánimo frente a la vida, entre otros. Ahora, como creyentes no vivimos en pecado, pero pecamos. Analicemos estos ejemplos. Cuando Adán y su esposa Eva comenzaron a vivir en la tierra, lógicamente tenían una relación viva y personal con Dios, pues Él los creó y los pastoreaba directamente. Sin embargo, pecaron y sufrieron las consecuencias. ¿El Señor los rechazó? No. Les habló amablemente, reemplazó las hojas con las cuales cubrían sus cuerpos por túnicas de pieles y les prometió un Salvador. Creo que ellos se arrepintieron. Otro ejemplo. Moisés fue elegido por Dios desde antes de nacer para dirigir la liberación de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida, pero a los 40 años le quitó la vida a un egipcio y naturalmente se convirtió en un asesino. Las consecuencias: 40 años de arrepentimiento como fugitivo en el desierto, la culpabilidad y probablemente cambiando de lugar con frecuencia, preocupado porque en cualquier momento la guardia egipcia podía dar con su refugio. Otra pregunta. ¿Lo rechazó el Señor? No. Pues luego Dios lo utilizó para cumplir su propósito inicial. Y así pasaríamos horas completas hablando de Sansón y el rey David, entre otros, o del apóstol Pablo, quien, para citar a un personaje del Nuevo Testamento, como fiel seguidor del judaísmo, antes de ser un discípulo de Jesucristo, fue el autor intelectual de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Es un hecho evidente que todos sufrieron las consecuencias por sus pecados, pero cuando se arrepintieron, Dios los perdonó, continuó moldeando sus vidas y los utilizó para cumplir sus propósitos con la raza humana. Quizás cedimos a un pecado de inmoralidad sexual o a otros de los pecados que el Señor identifica claramente en su palabra, y hoy creemos que esa mala decisión no tiene perdón. Apocalipsis 21:8 dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, incurrimos en cualquiera de estos pecados que son eso, pecados que entristecen o apagan al Espíritu Santo que mora en nosotros, afectan la comunión o armonía con Dios y se llevan el gozo de nuestro corazón, como le sucedió a David, según el Salmo 51. Mientras persistamos en la desobediencia, nos veremos privados de la satisfacción inigualable que vivimos cuando inicialmente nos relacionamos con el Creador por medio de Jesucristo y lo seguíamos con integridad, o lo que denominamos el primer amor. Quizá nuestra reacción ante las verdades que estoy exponiendo sea afirmar positivamente que el Evangelio es la verdad o el estilo de vida más importante de la tierra, porque comprendemos, lógicamente, que solo el Señor Jesús satisface por completo los anhelos más profundos del corazón humano. Pero, aunque creemos que el Evangelio es lo mejor, la culpabilidad o la esclavitud que produce el placer del pecado nos impiden recuperar la relación con Dios. ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Primero,
creer, subrayo, creer que Dios nos perdona como lo hizo con los personajes ya mencionados. ¿Y qué es lo opuesto a creer? Exactamente, la incredulidad. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Reconocer nuestra triste condición, renunciar al pecado que nos ata y decidir, como el hijo pródigo, regresar al Padre, quien tan pronto vea nuestra determinación y acción, correrá a nuestro encuentro feliz por nuestra decisión. Digamos como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi Padre, y levantémonos y vayamos a Él. Sí, comprometámonos hoy con el Señor por amor.